A ver. Bueno, pues voy a ver que... Hola, Salmi. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente y voy a esperar a que se conecte Sonia para... Bueno, pues para poder invitarla, claro. A ver, mientras voy a poner el tema del que vamos a hablar. Aquí fijo. Hola Lupi, hola Caroline. Qué ilusión verte por aquí. Hablamos Caroline es otra que se me ha quedado en el tintero. La verdad es que esta serie de entrevistas que he organizado, esta serie de directos, surgió de una forma súper improvisada, súper bonita a la vez, porque fue primero contacté con Ivonne Laborda, me hacía muchísima ilusión, como este mes de mayo había sido el Día de la Madre, pues contacté con Ivonne para ver si podía entrevistarla con motivo de este tema. Y bueno, pues empecé a fijarme en otras mamás que también habían generado una transformación en su vida a partir de la maternidad. No sé qué pasa, que no puedo fijar el comentario. Bueno, Instagram va cambiando cada día con nuevas cosas. Bueno, pues hoy no tiene que ser, hoy no toca. Bueno, pues lo dicho, que empecé a contactar con otras mujeres que yo veía que también a través de su maternidad habían experimentado una transformación, y que esa transformación no se había quedado solamente en lo personal, sino que se había llevado también a lo profesional, ¿no? A la pasión y a desarrollarse profesionalmente y personalmente. Así es que empecé a contactar con cada una de estas mujeres que me fueron pareciendo súper interesantes y proponerles participar en esta serie de directos, que empezó siendo 1 y ha acabado siendo 8, y aún así, bueno, pues hay un montón de mujeres que se me han quedado en el tintero porque, bueno, pues como fue algo tan rápido, no llegué a pensar en algunas, como por ejemplo Caroline de Mami Salva. El otro día también había por aquí alguna mamá en algunos directos que han pasado ya, que yo decía, ay, esta también. Así es que yo me quedo con ganas. Aquí está Sonia, ¿qué tal, Sonia? Yo me quedo con ganas de repetir. Y bueno, pues con muchas ganas de repetir y de hacerlo más grande, obviamente, porque yo al final decía, bueno, no sé si voy a gestionar todo lo que... Hola, Vanessa, también. Y dije, no sé si voy a poder alcanzar a encargarme de todo lo que he creado, ¿no? Pero bueno, menos mal que mi hermana Lucía, que está por aquí, Lu838, que ahora se estará muriendo de vergüenza por lo que estoy diciendo, bueno, pues me ha ayudado un montón con la creación de los carteles, mientras yo contactaba con estas mujeres y los niños me pedían cosas, y bueno, pues ha sido muy fácil por un lado, porque todo brotó de esa manera tan espontánea. Todo sí fue algo mágico, pero que a la vez, bueno, pues llevó un trabajo que hacía falta hacerlo. A ver, que Sonia parece que no ha podido conectarse. Así es que me ha gustado tanto que yo le decía a Ariel, el año que viene lo repetimos, pero más grande, y hacemos de esto un encuentro de maternidad y crianza, que además, mientras se conecta Sonia, os voy contando, ¿no?
lo que a mí me motivaba era a cada una de estas mujeres, siendo que ha vivido esa transformación personal y profesional a partir de su crianza. Me acabo de dar cuenta que llevo una mano de las uñas pintadas y la otra no, bueno, cosas del día a día. Y, pero cada una de ellas eh, comparte un discurso con un poco diferente, ¿no? Mada Guzmán, que fue con la que empecé a compartir, pues ella hablaba mucho sobre todo del autocuidado, ¿no? Porque ella supongo que hizo, bueno, como nos contó, hizo su transformación desde ahí. Luego, Natalia de Mamá Criando en Casa también nos habló muchísimo sobre la educación, el homeschooling, su proceso a través del cual conectó con la necesidad de su hijo, la necesidad legítima y genuina de su hijo. A ver, no sé por qué no me sale, me dice Sonia. Voy a intentarlo porque estoy aceptando. A ver. ¿Tú sabes? A ver. Hola. Hola. A ver, se te oye, pero ay, no parece transmitir en directo. Vamos a ver, venga, vamos allá. Otra vez, que el otro día con Natalia también costó, pero al final lo conseguimos y bueno, como os comentaba, fue un espacio súper chulo porque hablamos sobre... ¿Me oyes? ¿Tú me No oyes sé. a mí? Sí, te oigo perfectamente, pero es que no sé por qué me está dando tantos problemas cada vez que me conecto en directo. Así que bueno, mientras que sigues hablando esto tan bonito que estás diciendo, me voy a desconectar y volver a conectar, ¿vale? Vale, si no, es una lástima no verte, pero el otro día nos pasó con Natalia de Mamá Creando en Casa, que al final no pudimos verla, entonces es una lástima, pero bueno, si al menos si te podemos escuchar, pues Bueno, yo sé que... en los dos últimos me ha pasado lo mismo, que cerraba y que después volvía a entrar, ¿vale? Vale, Tú sigue que ya yo es sigo bonito lo que estás contando. diciendo. Bueno, os decía, Natalia, de Mamá Creando en Casa, nos estuvo compartiendo su proceso de transformación a la hora de conectar con su hijo, con las necesidades de su hijo, tanto de no querer ir a la escuela como de necesidad de apego, de presencia de su madre y de acompañamiento en su camino de aprendizaje, ¿no? Y en sus pasiones. Y bueno, pues luego antes de ayer estuvimos con Ivonne Laborda, qué casualidad que también una vez creado el cartel, los dos carteles que creó Lucía, pues una vez creado el cartel nos dimos cuenta, Ivonne se dio cuenta que la mayoría de las mujeres que estábamos ahí nos habíamos formado con ella. De hecho, en la primera quincena todas nos hemos formado con ella, ¿no? Entonces, a ver, voy a volver a invitar a Sonia. Ivonne pues habló también mucho sobre esa relación con los hijos que a veces nos impide dar esta presencia, también la legitimidad de cada una de nosotras de poder estar más o menos presente y de dar hasta donde podemos. Y luego pues también estuvimos hablando mucho sobre el homeschooling, ¿no? Entonces, hoy Sonia, que también está certificada como yo con Ivonne en sanar la herida primaria y luego ella ha hecho por otra parte con Mónica la formación en crianza consciente y educación emocional. Te vemos, Sonia. Ay, por fin. Vaya desastre, de verdad. No, esto es la realidad. Menos mal que la cama está hecha, en fin. Esta es nuestra realidad. Esto Pues forma es parte que de... sí, he tenido que desinstalar Instagram porque, bueno, pues no sé por qué, pero no me sale. Cada vez que me intento conectar no me sale. Bueno, a veces a mí me está dando muchísimos problemas también Instagram, así que bueno. Mira, ahora mismo pues no me ha dejado poner el título. Yo veo que están cambiando muchas cosas en Facebook también. Un día puedes hacer una cosa, otro día no. Bueno, pues nada, aquí estamos y es lo importante. Eso Bueno, es, eso es. Encantada de estar contigo, además. sí, yo Ya que también. no nos podemos ver en persona, Ay,
A ver, se te ha cortado un poquito. Bueno, es como que se ha congelado la imagen. Esperemos que vayamos bien, porque, bueno, yo sé que el mensaje que tú nos tienes que compartir es tremendamente útil. Bueno, pues nada, para la gente que hay por aquí que no me conoce, yo soy Merce, soy madre de 3 niños a los que educamos en casa y estoy formada en crianza consciente, educación emocional, en sanar la herida primaria y como doula. Y bueno, pues todo lo que os contaba, por ello me apetecía muchísimo invitar, entre otras personas, a Sonia, porque ella es también formada en crianza consciente, educación emocional, en sanar la herida primaria, ¿verdad? También. Y sobre todo a mí lo que más me gusta y me aporta es que es especialista en bullying y prevención de abusos a menores, ¿no? Esto es algo que hoy en día está, bueno, supongo que está tan a la orden del día como antes, ¿no? Pero quizás le ponemos otra mirada, ¿no, Sonia? Cuéntanos cositas. Efectivamente, o sea, el acoso escolar es algo que ha ocurrido siempre, que ha ocurrido toda la vida. Quizás ahora esté la cosa pues cada vez peor porque a lo que ocurría antes se suma el ciberacoso, ¿no? Que antes no existía. Entonces, bueno, pues por ejemplo, muchas veces que hablo con víctimas que me escriben, ¿no? Directamente, que han sufrido acoso escolar, en años no de hace muchísimo, ¿no? Que pueda ser de nuestra época, sino más reciente, pues te dicen que claro, que no acaba cuando sales realmente del colegio, del instituto, sino que continúa pues por las redes sociales, en grupos, etcétera, ¿no? Como que te siguen buscando. Entonces, claro, ha existido toda la vida, pero antes tú salías, acababas y quizás no volvías nunca más a ver a esa gente. Ahora a lo mejor no la ves de manera física, pero te persiguen de alguna manera. Entonces, ahora existe este problema, claro, añadido a lo que ya es de normal, ¿no? Entonces, pues claro, y además se graban vídeos de manera humillante que se distribuyen por las redes y esto antes no ocurría, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener un móvil y el poder grabar, pues hace que puedas humillar mucho más a la persona que estás de alguna manera acosando. Claro, y esto además está tan normalizado entre ellos, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión que subiste un vídeo que, bueno, pues que me dejó pensando, ¿no? Como como casi todo lo que veo tuyo, en el que ponías justo un vídeo de esto, ¿no? Un vídeo de unos niños en un instituto, creo recordar que iban en uniforme, Sí, y uno sí, le sí. ponía la zancadilla a otro y había unas chicas al fondo que le miraban y se reían, ¿no? Y tú comentabas, ¿cómo tendrán que sentirse o qué tendrán que haber vivido, ¿no? Para reírse de esta situación. Claro, al final vas normalizando porque el problema que hay con el acoso, o sea, con el acoso escolar es que nos centramos en edades avanzadas, ¿no? Donde ya es muy difícil la intervención porque lógicamente los niños, las niñas, los ya adolescentes no dejan que intervengas, ¿no? Ya se niegan y además que ya los abusos son más graves que lo que puedan ser esas pequeñas agresiones que por supuesto que lo son también, pero que es mucho más fácil a la hora de intervenir en niños y niñas en la primera infancia que después, cuando ya además se ha instalado el acoso escolar, se han normalizado ciertas maneras, ¿no? de actuar y entonces es muchísimo más difícil. Y todo eso que se ha normalizado a la vez está también silenciado, ¿no? Nadie ha hecho nunca nada. Esto está permitido, por lo tanto lo podemos seguir haciendo. Entonces, claro, el hecho de que a alguien le pongan la zancadilla, ¿no? Como era en este vídeo, que además lo compartió muchísima gente por las redes, ¿no? Y gente que tiene pues perfiles así también de crianza. Y entonces, claro, al final se están riendo sin saber realmente la gravedad de lo que están haciendo, ¿no? Porque estos niños y estas niñas, bueno, en realidad ya, si no eran preadolescentes, eran adolescentes, son también víctimas, que es lo mismo que está pasando, ¿no? De eso que hacen, en realidad son también víctimas, porque claro, ya lo tienen normalizado, seguramente porque incluso lo han recibido, ¿no? Nadie les ha dicho nada, por lo tanto, tienen una carencia de herramientas para saber hacer las cosas de otra manera, ¿no? Esto que comentas me lo había notado aquí ahora al escucharte porque me parece una cosa súper importante para compartir que cuando llegó a mí me abrió la mirada, ¿no? Desde otro punto de vista.
y es las etiquetas de víctima y agresor, ¿no? Como si nos quieres comentar algo de Claro, esto. en realidad nos centramos mucho en la víctima, ¿no? Que es la que sufre de cara al resto de las personas, ¿no? Que están presentes o al menos pues cuando llegas a casa, ¿no? Si llegan a decir algo, pues nos damos cuenta más de lo que sufre la víctima. Pero en realidad en quien nos tenemos que centrar de verdad es en el agresor, porque a su vez es también víctima de lo que le está pasando y que lo está imitando y lo está haciendo o bien porque lo ha recibido o bien porque lo sigue recibiendo, porque lo ha normalizado, porque tiene patrones ya muy aprendidos y entonces, claro, hace lo mismo. Y el problema es que si no nos centramos en el agresor o lo que hacemos es castigar, por ejemplo, la actitud o lo que está pasando, pues le dejamos de alguna manera abandonado, abandonada, ¿no? De la posibilidad de poder tener herramientas para hacerlo de otra manera, ¿no? Si simplemente castigamos, pues en realidad no le aportamos ninguna herramienta. O si le humillamos por lo que ha hecho, pues tampoco le aportamos herramientas. Entonces, está bien, lógicamente, que nos tenemos que centrar en la víctima, por supuestísimo, pero una parte muy importante es el agresor o la agresora, ¿no? Es como bueno, pues las mujeres tienen que saber defenderse de su agresor. Bueno, es que lo que en realidad hay que educar es en precisamente no agredir y en que el cuerpo de la mujer, hablo de la mujer por la violencia machista que hay, pero que el cuerpo de la mujer es sagrado. Entonces, si yo te aporto y te doy herramientas a través de la educación desde la infancia, no voy a necesitar dar herramientas a la mujer para que sepa defenderse, porque no se va a sentir agredida, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el centrarnos en la parte que agrede, que en realidad es víctima también de lo que le está pasando. Claro, claro. Y claro, yo me imagino la gente que esté escuchándote, que quizás le choque, ¿no? Entonces es como, vale, si no castigamos, si no, porque pienso que tenemos mucha esa costumbre, mucha la dinámica y el aprendizaje de, bueno, pues te la devuelvo o mereces un castigo para aprender. ¿Qué conseguimos? O sea, si no castigamos, ¿qué podemos hacer? ¿Y por qué no castigar? Claro, es que en realidad es lo que comentaba antes, ¿no? Nos centramos mucho en edades avanzadas donde ya es muy difícil y donde ya el tipo de agresiones son muy potentes y entonces, claro, ya no sabes qué hacer y lo único que se te ocurre, bueno, para empezar, porque hay muchos profesionales que no tienen herramientas para hacerlo de otra manera, entonces, pues ya para evitar que siga ocurriendo, al final castigas, ¿no? No es juzgar, pero bueno, yo creo que desde los centros escolares, desde la propia carrera de magisterio, ya se debería de empezar a impartir una asignatura que ayude precisamente a que cuando empiecen a trabajar tengan herramientas para todo esto, ¿no? Porque a mí me escriben principalmente maestras o estudiantes de magisterio donde esto no se habla para nada en la carrera o a lo mejor, ¿no? Se da un poquito de algo que puedas decir, bueno, esto me sirve, pero no hay una asignatura como tal de prevención, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a prevenir desde la infancia para que sea más fácil después a la hora de intervenir. En cualquier caso, yo me puedo acercar, claro, con toda la paciencia que pueda del mundo, que se me permita, ¿no? En el momento de la clase, lo que sea, y hablar con ese chico o hablar con esa chica o incluso niños, ¿no? Que muchas veces es que todavía tienen 8 o 9 años cuando ya están abusando y cometiendo ciertas agresiones de manera ya bastante importantes. Entonces, bueno, puedo acercarme siempre por separado, si puede ser, claro. Porque cuando yo pongo al agresor y a la víctima, a la agredida, porque como digo, las dos partes son víctimas, cuando yo les pongo juntos a resolver el conflicto, siempre hay un miedo por parte de la víctima, ¿no? De la víctima, de la parte agresora, ¿no? Siempre hay un miedo, entonces es muy probable que no cuente lo que está pasando. Por eso es lo mejor, si se puede, claro, es hablar por un lado con la parte que ha sido la agredida y luego por otro lado con el agresor o la agresora, para ver qué es lo que está pasando.
porque también muchas veces quien agrede físicamente ha sido primero la parte a la que han agredido, que yo ya estoy hasta las narices de que me estéis constantemente insultando, humillando, ¿no? A través del lenguaje que no se ve, por ejemplo, en los patios, ¿no? En los recreos, yo no veo todo este tipo de humillaciones, de chantajes, de insultos, ¿no? Y al final, como ya no sé qué hacer, pues entonces te pego un puñetazo o te pego una patada. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces la persona que agrede, ¿no? El niño o la niña que agrede es la que ha pegado físicamente y no se están dando cuenta de lo que ha ocurrido antes de llegar ahí, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con las dos partes por separado, puedo ver qué es lo que está ocurriendo, al menos intentarlo. Y luego ya, cuando haya hablado con las dos partes, pues les puedo poner juntas y decir, oye, me está contando esto, me está contando esto otro, ¿tú qué crees que podemos hacer? Y bueno, aquí podríamos estar hablando mucho, ¿no? También depende de lo que ha ocurrido. Pero ya buscar maneras de solucionar el conflicto una vez que haya escuchado las dos partes, sobre todo sin juzgar a ninguna de las dos, ¿no? Ujú. Entonces, Claro que esto es un tema también difícil, ¿no? hombre, es muy difícil, sobre todo, como digo, cuando no se tienen herramientas, porque yo, bueno, ya sabes que es algo que repito una y mil veces porque me llegan muchos mensajes de que es que soy muy crítica con los maestros, con las maestras, que hago mucho juicio y tal. Mi madre, yo he vivido la profesión toda la vida, mi madre ha sido maestra de infantil y de primaria durante 40 años, lo he vivido en mi casa de cerca. Sé perfectamente lo que es, lo difícil que es y no tengo nada en contra de la profesión ni mucho menos, pero sí tengo en contra de los profesionales y las profesionales que actúan de esta manera y que no buscan la manera de hacerlo de otra forma, ¿no? Que al final, pues de alguna manera están enseñando, pero también están, pues, protegiendo un poco a la infancia, aportándoles herramientas y enseñanzas que no tiene que ser solamente a base del currículum escolar. Bueno, de esto que te voy a contar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque bueno, al fin y al cabo los niños, las niñas, los adolescentes pasan muchísimas horas con ellos y bueno, pues si en el aula esto se normaliza, pues como tú comentabas antes, fuera del aula ahora ya también se extiende, ¿no? Entonces hay niños que además de la presión añadida de lo que son los deberes, los exámenes, los horarios, de todas las actividades, pues es que yo me pongo en el lugar y debe ser un sinvivir, ¿no? Claro, es que al final, pues echamos cuando hay acoso escolar, ¿no? Cuando está pasando algo, pues a partir de los 5 años ya empiezan las primeras agresiones verbales, sobre todo, ¿no? O sea, que ya se empiezan con los chantajes emocionales y con pequeñas humillaciones de las que no son conscientes ni muchísimo menos, porque esto es algo que aprenden, ¿no? Y muchas veces lo aprenden en el propio aula, donde la profesora o el profesor pues humilla al niño delante de toda la clase o lo castiga en el aula de infantil porque, claro, todavía no sabe comportarse y entonces pues o lo etiqueta, etcétera. Y de esta manera el resto que están observando también son víctimas de lo que está pasando, porque están normalizando que esta manera de relacionarse pues está normal. O sea, como bien digo, no está normalizada. Yo me puedo también relacionar así, a base de etiquetas, a base de juicios, a base de humillaciones, porque si la persona adulta que está aquí dándonos clase y enseñándonos lo hace, yo también lo puedo hacer. Y como los niños y las niñas aprenden por observación, por imitación y por experimentación de todo aquello que ven, pues tú me estás dando permiso para lo que tú haces, yo también poderlo hacer, porque no solamente me das permiso, es que me estás enseñando a hacerlo. Por lo tanto, cuando salgamos al recreo, yo también lo voy a hacer. Y a este niño y a esta niña que la estás etiquetando, que la estás juzgando delante de toda la clase porque, bueno, pues no sabe hacer lo que sea, ¿no? Escribir o es muy lenta o 1000 ejemplos podríamos poner. Pues entonces cuando salgamos al patio, pues de alguna manera lo vamos a hacer también, lógicamente llevado a nuestro terreno, ¿no? O sea, al terreno de los niños, ¿no? En la infancia, claro. No lo van a hacer de la misma manera que la persona adulta, pero lo van a hacer también, claro, porque lo están imitando. Claro, exactamente. Y me parece súper interesante esto que estás comentando, relacionarlo con, a veces comentas sobre la diferencia entre violencia y agresividad.
Entonces, esto que, bueno, pues que ellos expresan, esta emoción que están sintiendo al ser agredidos, ¿cómo se traduce, no? ¿Es violencia, es agresividad? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Claro, en realidad por parte de la persona adulta sería violencia verbal, claro. Por parte del niño o la niña que lo recibe, que además tiene ese malestar que está recibiendo emocional, ¿no? Y que lo vive un día y otro, y no solamente quien lo recibe directamente, sino los que están observando, porque yo como niña, si estoy observando que a mi compañera la están castigando, la están llevando a otra clase o la están humillando, yo puedo sentir mucho miedo y ese miedo al final se transforma en agresividad porque cuando llego a casa, como no sé lo que me está pasando, me siento en peligro, en un peligro emocional y entonces ahí me puede salir mucha agresividad porque la agresividad es natural, ¿no? Que está presente desde que nacemos en todos los seres humanos, que aparece cuando nos sentimos en peligro, como mecanismo de defensa. Para yo poderte explicar que algo estoy sintiendo, que algo me está pasando, como no sé lo que es, y mi cuerpo siente mucho estrés emocional, entonces reacciona a través de la agresividad, que es natural, no es violencia, es agresividad. ¿Qué es lo que pasa? Que esta agresividad está relacionada con emociones de la rabia, de la ira, del enfado, ¿no? Y sale a través de patadas, golpes, insultos, escupitajos, bueno, pues todo eso. Pero en realidad son llamadas de atención a la parte adulta de decir, oye, es que algo me está pasando, no sé expresarlo, no sé lo que estoy sintiendo y de esta manera te estoy pidiendo ayuda porque no lo sé hacer de otra forma. ¿Qué es lo que pasa? Que lógicamente como adultos, a través de lo que, bueno, pues la sociedad de alguna forma nos ha transmitido, ¿no? La represión de toda esa agresividad, que no significa, ojo, que no significa que porque tú me des patadas yo tenga que dejar que me des patadas. Obviamente no. Pero si yo lo que hago es castigarte o gritarte mucho más, etcétera, etcétera, al final yo estoy usando mi propia violencia, ¿no? Contigo para que tú tu agresividad la calmes o directamente te castigo y entonces reprimo todo lo que te está pasando. Por lo tanto, me pierdo muchísima información porque puede ser, por ejemplo, si es un niño o una niña que está en la escuela, y de repente llega a casa y constantemente está teniendo reacciones agresivas, puede ser que tenga mucho estrés por mil motivos, desde cosas que ve, desde que le parece un rollo lo que está viendo y se está aburriendo muchísimo y eso le está generando mucho estrés, miedo a algo que está viendo, o sea, un montón de cosas, pero yo emocionalmente me siento en peligro y cuando llego a casa, ¡boom!, estallo, ¿no? En cambio, la violencia no es algo aprendido. Perdón, la violencia no es natural, sino que es algo aprendido. Yo veo violencia, observo violencia de forma constante, claro, no que pase por la calle y vea algo, sino que de forma constante recibo violencia, veo violencia verbal o física, ¿no? Que nos centramos mucho en la violencia física, pero está la parte verbal o incluso pasiva y todo eso, pues claro, lo voy aprendiendo, ¿no? Al final, voy aprendiendo de toda esa violencia. ¿Qué nombrarías para ti como estos tres tipos de violencia que has comentado, ¿no? Como para que, porque claro, es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, pero para la gente que nos está viendo, para que podamos identificar rápidamente si estamos pues haciendo uno de estos tipos de violencia y podamos ir haciendo, bueno, pues por lo menos poner conciencia en ello e ir gestionándolo de otra forma. Claro, dices desde la parte adulta. Sí, ¿qué sería en casa, por ejemplo, estas actitudes desde el adulto bueno, pues que ante una expresión emocional del niño, de rabia, de frustración, de ira, de golpes, ¿qué sería violencia activa? ¿Qué sería violencia pasiva, ¿no? o verbal? Claro, bueno, la violencia pasiva puede ser muchas veces inapreciable, ¿no? O sea, es que a veces si yo me agacho y te digo, que además esto es un caso real, delante de mí, yo creo que incluso lo tengo por ahí en un post, donde un niño creo que era, pues no sé si tendría 3 o 4 añitos, pues estaba, no recuerdo muy bien lo que estaba haciendo, el caso es que el padre, ¿no?, se agachó
de forma muy calmada, pero le dijo, como te sigas comportando así, te vamos a dejar de querer. Vamos, así me quedé yo delante, o sea, mío en un parque, pero muy calmado, mucha calma. Como te sigas comportando así, te vamos a dejar de querer. Eso es súper dañino, es que es mucho más dañino que si te pego un grito para que te calles, porque el grito al final tú lo identificas, pero eso el niño no lo identifica, o sea, el niño no lo identifica y eso es violencia pasiva, porque yo te lo estoy transmitiendo con mucha calma, pero en realidad estoy súper violento, ¿no? Haciendo muchísima violencia pasiva de la que tú no te estás dando cuenta. Si yo te grito y un día, pues, por el motivo que sea, ¿no? Que nos ha pasado a todas, pues me desbordo emocionalmente, no puedo más, te empiezo a gritar y a decirte un montón de cosas. Puede ser violencia verbal, pero tú la estás recibiendo y a lo mejor ya la estás sintiendo. Yo luego me puedo acercar a ti y decirte, oye, mira, o sea, lo que ha pasado, tal, me he comportado de una forma muy violenta, no tenía que haberlo hecho, no he sabido hacerlo de otra manera, me he descontrolado por completo, pero te voy dando palabras a todo lo que ha pasado y te lo voy nombrando y te lo voy verbalizando, que esto nos cuesta mucho hacerlo porque pensamos que si no lo hacemos, pues no tal, pero yo te puedo dar nombre a todo lo que ha pasado y todo lo que he dicho y esto ha sido muy violento hacia ti y no tenía que haberlo hecho, pero la otra persona que lo está recibiendo, en este caso nuestros hijos, lo están identificando, ¿no? Entonces, no es lo mismo, lo otro no lo identifican y es que se queda ahí de una forma, vamos, tremenda, ¿no? Y ya no me acuerdo lo otro que me habías preguntado porque me pongo a hablar. Entonces... Sí, era esto, la diferencia entre la violencia activa, la violencia pasiva y la violencia verbal. Claro, sí, bueno, pues un poco esto. Y la violencia activa, lógicamente, pues también está, ¿no? Como con la violencia verbal, el pegarte, el agarrarte muy fuerte y llevarte hasta no sé dónde, que nos sale desde nuestra propia agresividad, pero ya lo hago también con una intención de dañar, de que me obedezcas, ¿no? De someterte, porque en la agresividad no se tiene en cuenta la otra parte. Por eso los niños y las niñas tienen tanta agresividad hacia los padres, porque les sale solo, no tienen en cuenta a esa parte que es superior. Claro, en la violencia sí. En la violencia tú nunca vas a ejercer violencia sobre alguien más fuerte que tú. Siempre vas a hacerlo sobre alguien más débil, porque al final es una manera de someter a la otra persona, ¿no? Es algo consciente y es una manera de someter a la otra persona, que yo sé que está por debajo y entonces sé que aquí te puedo de alguna manera atacar. Esto me parece súper interesante, ya digo, yo cuando llegó esta información a mí me cambiaron muchas cosas, me cambiaron muchas cosas y pienso que es súper importante este cambio de mirada, esta conciencia a la hora de relacionarnos con esos momentos de malestar de nuestros hijos, ¿no? Porque podemos llegar a interpretar cosas que no son, o a mí me ha pasado, porque bueno, Marcos, tú lo conoces, creo que tú no lo has visto en ningún momento fuerte. No, tú tampoco, pero... no. Sí, esto lo hemos hablado ya en alguna ocasión, es verdad. Son muy iguales, son muy iguales. Es muy intenso, ¿no? Y bueno, pues entonces sus explosiones, sus expresiones también son muy intensas. Y sí que yo sí que al principio me veía afectada por los juicios, ¿no? Es que es como que me avergonzaba, ¿no? Sentía que... Y bueno, se escuchan comentarios, ¿no? Qué agresividad este niño, ¿no? Y bueno, pues el cambiar, yo intentaba taparlo, yo recuerdo que intentaba taparlo, reprimirlo, pero ya aunque estuviéramos en casa, no me ha gustado nunca este tipo de expresiones, pero lo entiendo porque yo tengo otra energía, otra forma de reaccionar ante el malestar. Entonces, su válvula de escape es esa y el que a mí me cambiara el chip ante sus reacciones, el entender que tenía una razón,
que podía ayudarle, que podía ayudarnos y que eso que le estaba sucediendo, bueno, pues eso, ¿no? Tenía una solución y podía acompañarle a transitar un camino, ¿no? De transitar la emoción hasta soltarla. Yo comencé con esto hace pues como 5 años a través de la comunicación no violenta y la verdad es que comprender todo esto a mí me cambió nuestra relación, ¿no? Y a pesar de que él en algunos momentos se sube un poco, todavía se sube, pero qué magia el poder, como tú has dicho, ¿no? Poner palabras, mantener, como también has dicho, ¿no? El día que nos podemos mantener centradas, que yo estoy súper contenta porque en plena, o sea, en principio de adolescencia, y es como que voy viendo el entrenamiento mío, voy viendo la evolución mía de que a puertas de la adolescencia, ahora siento que estos momentos son mejores que antes. Y ese momento en que viene él con su mogollón y tú te paras y escuchas y validas y de repente es como todo sale, ¿no? O momentos en que vienen ellos con un conflicto y escuchas y validas y de repente se van volviendo a negociar otras cosas, ¿no? Y es como una magia, ¿no? Es súper enriquecedor, entonces Es una me magia parece... de todas las herramientas que vas ido dando. O sea, al final la magia está, pero a base de herramientas, de ir aportando y tal, ¿no? Que al final es como, qué suerte, qué bien lo saben hacer, pero es que todo ese aprendizaje viene por algo, ¿no? Sí, 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 sí. Y la respiración nuestra. Bueno, que a veces no podemos respirar y bueno, pues ya está, ¿no? Si es que tampoco nosotros tenemos nuestros propios patrones, nuestra mochila, ¿no? Y a veces, pues lógicamente, cambiar eso y romper con eso y hacerlo de otra manera, pues es muy difícil. Pero bueno, si yo después de esta reacción mía voy y lo hablo contigo, no solamente pedirte perdón, ¿no? Porque el pedir perdón pues al final me libera, ¿no? De alguna manera, bueno, ya te pido perdón y ya tal, sino que te voy a nombrar y verbalizar todo lo que ha ocurrido, para que tú también lo identifiques, ¿no? Y que no te quedes con eso ahí dentro, sino que también lo identifiques y que todo esto que ha pasado, pues no tienes derecho a recibirlo por nadie, ni por mí, ni por nadie, ¿no? O sea que a mí a veces me dicen, claro, es que seguramente que tú no dices o no haces y tal, ¿no? Y yo muchas veces, pues en los talleres lo comento, ¿no? Y pongo ejemplos y casos reales. Y me acuerdo un día, que yo creo que también lo conté por ahí por Stories, no me acuerdo, antes del confinamiento, bastante antes, yo creo que era a finales del año pasado, pues no sé qué estaba pasando y fue en plan de o haces esto o sea, vamos, una amenaza o un chantaje o ya no me acuerdo lo que fue, pero en toda regla. Y mi hija me dijo, no pienso hacer ni caso, eso es un chantaje. Y tú vas ahí a los talleres esos que das, Sí, 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 eso es a los increíble. talleres esos que das de abuso y vas y me haces un chantaje, pues que sepas. Y me dijo así, no voy a hacer caso a un chantaje tuyo nunca, pero ni de nadie, ni de nadie. Y yo miraba así a Álvaro, a mi marido, y le decía, pues bien, vamos bien, está Era funcionando. una prueba. A ver si Claro. había... Entonces, pues no siempre podemos estar perfectas, manteniendo todo. Pues a veces te sale algo y le dices, pues tienes toda la razón, hija, o sea, efectivamente, y está bien que no me hagas caso. Pero yo ahora mismo ya, como te lo he dicho 8 o 10 veces y no había manera y tal, pues esto me ha salido solo, pero me ha salido. Y está bien que no me hagas caso y que lo Sí, sí. identifiques. Y está bien que lo identifiques y que no me hagas caso, pero yo ahora no he sabido hacerlo de otra manera. Y ya está, ¿no? Entonces ahí también les estamos dando herramientas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, de que no me lo merezco ni de ti ni de nadie, aunque seas mi madre o mi padre o quien sea. Y cómo se suelta la emoción, ¿no? A través de esa forma de comunicarnos, ¿no? Como es mucho más fácil
bueno, pues verlo, lo que comentabas, ¿no? Al nombrarlo, lo pueden registrar, lo pueden ordenar en su mente, en su emoción y lo pueden soltar, ¿no? Obviamente sí que poniendo el límite Claro, poniéndonos el límite en esos claro, momentos. claro, claro, Y eso lo de siempre, el límite es importantísimo. sobre esto me apetecía muchísimo, ya que estás aquí y ya que estamos en esta situación en la que, bueno, pues tenemos, a mí me gusta ver que tenemos diferentes necesidades no cubiertas, porque no tenemos necesidades cubiertas para salir, como socializar, como a veces gastar nuestra energía física, hacer uso de nuestras determinadas libertades, sobre todo en movimiento. Sin embargo, bueno, pues a mí me gusta ver que tenemos de positivo el estar más en familia, el tener una oportunidad, muchas oportunidades de aprendizaje con esta experiencia, ¿no? Entonces, me encantaría aprovecharte y que nos hablaras un poquito sobre esto que está relacionado con esto de escuchar, de validar, de nombrar, cómo podemos utilizarlo en esta experiencia que estamos viviendo y que tenemos quizás más oportunidades que en ningún momento porque estamos muchísimas horas juntos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer y qué podemos sacar de esta experiencia? Sobre todo, aparte de que lo que decías, ¿no? Que intentar quedarnos con esa parte y que ahora no tenemos prisa, porque no tenemos que ir a ningún lado. Quizás es más difícil por el hecho de, bueno, pues estamos confinados, no podemos salir, la situación, los miedos, ¿no? Y entonces esta parte. Pero también el no tener prisa de ir a ningún sitio porque no tengo otra cosa que hacer me puede permitir mucho más el estar contigo, acompañándote esa emoción, el tiempo que necesites o que yo te pueda dar, ¿no? Porque a veces es que ya no puedo hacer más, porque a mí misma, no es que no pueda hacer más por ti, sino porque es que yo ya no me sale más, ¿no? De mí. Pero teniendo en cuenta que no tenemos que ir corriendo al trabajo, al colegio, a la actividad o a donde sea, pues esto podemos aprovecharlo también para darles herramientas a través de nuestra propia escucha, a través de, como decías, de validar las emociones, aportarnos a nosotros también, a nosotras también, pues el hecho de identificar nuestras propias emociones, que muchas veces no las identificamos o no sabemos por qué me genera tanto malestar el hecho de que no hagan esto cuando yo se lo pido, ¿no? Si a lo mejor ahora que tengo tiempo, que antes, pues por el día a día de correr para arriba y para abajo, pues no nos podemos centrar en qué es lo que sentimos. Entonces, si ahora yo empiezo a mirar, bueno, pues es que yo, cuando no me hacen caso a la primera, me da mucha rabia, pero ¿qué hay detrás de esa rabia, no? ¿Qué hay debajo de esa rabia? Porque a lo mejor debajo de esa rabia o de esa ira que me genera hay miedo. Miedo a que no me obedezcan nunca. Miedo a que sean unos inadaptados a la sociedad. Miedo a que se me suban a la chepa, ¿no? Como se suele decir. Miedo a que sean unos, bueno, pues un montón de cosas que me están generando este miedo y este miedo desencadena en mí pues la propia rabia y la propia ira, ¿no? Y entonces pues actúo de esta manera. Pero si yo identifico eso, si me pongo en contacto con mis propias emociones, me va a ser mucho más fácil acompañarte a ti, ¿no? Entonces, pues ahí te puedo acompañar ayudándote a identificar lo que sientes. O si no lo sé, pues a lo mejor acompañándote, pues diciéndote que estoy aquí, que si necesitas algo estoy aquí, cada una en la medida en lo que pueda o sepa, ¿no? Porque a veces, pues claro, es que si no tenemos herramientas para hacerlo, es muy difícil que nos salga de forma natural si no lo hemos aprendido, si es que no hemos recibido eso, ¿cómo nos va a salir de forma natural? ¿No? Pues al final la única manera es aprendiendo a través de, bueno, pues lecturas, talleres, cursos, formaciones y después práctica, mucha práctica, mucha práctica. Si nunca he tenido un hijo o una hija que se enfada de esta manera y de repente me ocurre ahora, pues claro, no lo sé hacer de primeras. Voy a tener que hacerlo un día y otro y otro y otro. Entonces, a lo mejor ahora, que es lo que hablabas, ¿no? Del momento del confinamiento, precisamente podemos aprovechar esto para ponernos en contacto con nuestras emociones, ver lo que sentimos y dedicarles más tiempo sin pensar que lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo, ¿no? Valga la redundancia, sino al revés, que estamos ganando tiempo para después, ¿no? A la hora de resolver otras cosas.
Claro, súper importante. Y esto me viene, eh, bueno, pues como estás diciendo tú, ¿no? Ganar tiempo para después. ¿Cómo podemos aprovechar esto y relacionarlo con el tema de la prevención del acoso, del bullying? Para cuando nuestros hijos tengan que volver a la escuela, ¿cómo podemos empoderarles o detectar ciertas, si están viviendo, si están siendo víctimas de un acoso? ¿Cómo podemos aprovechar este momento? Y luego, bueno, pues comentabas haciendo talleres, no sé si tú tienes talleres, por supuesto, bueno, a todo el mundo recomiendo que vaya, los que no están en tu cuenta, que vayan, por favor, porque es una fuente de herramientas y de sabiduría. Y bueno, pues eso, ¿dónde podemos también acudir para formarnos y cómo podemos aprovechar este tiempo para hacer este trabajo de prevención con nuestros hijos? Yo, como para mí siempre lo que más me ha gustado es lo presencial, pues ahora en la actualidad, claro, aunque ya me decían, tienes que hacer algo online para que llegue más lejos. Bueno, pues por una cosa o por otra, por falta de tiempo o porque te gusta, en mi caso, ¿no? Que me gusta lo presencial, pues no tengo nada online propio, ¿no? Yo sí que, bueno, como digo muchas veces, yo colaboro con Mónica Serrano en su formación, con un grupo de alumnas, ¿no? Con la formación anual, pero yo mío propio, el taller de prevención de abusos, no lo tengo en formato online, aunque estoy en ello. Todo lo que tenía lo he tenido que anular, porque a mí me gusta el estar presente y el resolver y poner ejemplos y el conectar con la gente, en fin, etcétera. Pero como decías, ahora muchas veces podemos darles herramientas desde nuestra propia manera de actuar, ¿no? Desde, pues eso, desde la escucha. Si yo te escucho y no te estoy minimizando ni restando importancia a lo que tú estás sintiendo, aunque me parezca una chorrada, tú de alguna manera sabes que cuando te ocurra algo en el colegio, aunque pueda parecer una tontería de cara a los demás, ¿no? Pero tú sabes que me lo vas a poder escuchar y que yo no voy a restar importancia a esto que me estés diciendo. Entonces, en el momento en el que a mí me dices algo, yo ahí puedo hablarlo contigo, incluso preguntarte si necesitas que vaya a hablar con el profesor o con la profesora, ¿no? Que a veces esto nos da mucha vergüenza y te decimos entonces, bueno, pues la próxima vez le dices que tal. Pero es que lo hacemos, lógicamente, desde el cariño y pensando qué es lo que hay que hacer, pero cuando yo te digo la próxima vez lo que tienes que hacer tal, en realidad no te estoy enseñando nada, porque si tú lo hubieras sabido hacer, ya lo habrías hecho, ya lo habrías hecho. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Pues decirte que si tú necesitas, yo puedo ir a hablar con la profesora para que esté más pendiente, porque así también te estoy dando permiso a que tú, si necesitas algo, hables allí directamente con ella o que cualquier cosa que te ocurra lo vengas a decir. Entonces, desde casa ahora, pues aprovechar estos momentos para validar, para nombrar, para hacer mucha escucha, que todo lo que necesiten contarnos. Incluso si vemos reacciones agresivas, pues intentar acompañar y ver, ¿no?, qué hay detrás de esa reacción, porque también ahora pueden estar saliendo muchas cosas que hayan vivido en el colegio, ¿no? Porque no, o sea, la agresividad no te sale en el momento de hoy me han hecho esto, llego a casa, ¡zas! Puede ser que sí, pero también te sale al cabo de los días o incluso de los meses, ¿no? Que tú has estado reprimiendo algo durante mucho tiempo y de repente un día hay algo que te conecta con eso y entonces estallas. Si yo estoy acompañándote, si estoy verbalizando, si estoy intentando ver qué hay, pues a lo mejor me llegas a decir que es que resulta que tú, cuando estás en el recreo, constantemente hay una compañera, un compañero que te está diciendo ta, 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 y de ahí puede salir información, ¿no? Entonces, si al final, pues esa agresividad la cortamos o la castigamos o la reprimimos, pues nos perdemos mucha información de lo que les puede estar pasando fuera o incluso en casa, ¿no? Que también les puede estar pasando algo en casa de lo que no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, ¿le haces más caso a mi hermano que a mí? Bueno, pues es que a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Como siento que pertenezco menos, ¿no? Me siento como que me están prestando menos atención, me encuentro en peligro.
me encuentro en peligro, en un peligro emocional, o sea, siento que ya no soy importante y esto desencadena en mí mucha agresividad. Pero a lo mejor como padres no nos estamos dando cuenta que no te estamos escuchando o prestando la atención que necesitas en ese momento, ¿no? Y esto, a su vez, les da herramientas también para la prevención, ¿no? O, bueno, pues la autorregulación, la conexión con tu propio cuerpo, el que tú te puedas autorregular en tu temperatura. Ahora no salimos mucho a la calle, pero bueno, pues el que no me quiero bañar hoy, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si no te quieres bañar hoy, vamos a ver por qué no te quieres bañar hoy, y que a lo mejor te puedes bañar mañana, ¿no? Y que no pasa nada, pero te estoy respetando la decisión de tu propio cuerpo de que no me quiero bañar. Entonces, esto se llama la autoconexión, que se trabaja a través de la acción de dominio desde la primerísima infancia. Entonces, esto lo que te hace es tener mucho más contacto con más conexión, perdón, con tu propio cuerpo, identificar mucho más las cosas y que cuando tú recibas algo que no te agrada, lo detectes, ¿no? Porque cuando tú estás desconectado, porque te están constantemente diciendo lo que tienes que hacer, por ejemplo, con tu cuerpo, pues no, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, Te desconectas, no identificas. te desconectas exactamente y entonces no te das cuenta de lo que estás viviendo, malestar, de algo que te están haciendo y que no te está gustando, ¿no? Entonces tampoco sabes poner un límite a eso. Pero cuando tú estás muy conectado a tu cuerpo y a tus emociones y a tus necesidades, estás mucho más empoderada o empoderado y entonces te es más fácil poner un límite a esa otra persona, ¿no? En este caso, otro compañero o compañera. Y si no lo sabes poner, por lo menos lo has detectado y cuando llegues a casa te lo vas a comunicar a tus padres. Claro, sí que es cierto. Ayer Martina me decía que no les apetecía ducharse porque es que estaba lloviendo y su cuerpo no quería. Entonces, bueno, pues sí, a mí me fastidió porque necesitaba que se ducharan, pero bueno, lo han hecho hoy. Entonces, pero ese permiso, ¿no? Que ellos sientan eso y además te está dando una razón, te está dando bueno, un motivo. Me parece que es Claro, súper importante, sí. Sí, y claro. estabas comentando lo de las herramientas también, y bueno, nosotros hay veces que con tres la casa y, bueno, yo intento hacer el mayor tiempo en exclusiva con cada uno de ellos posible, ¿no? Pero, bueno, hay veces que el juego les atrae más, o hay veces que yo estoy más liada con otras cosas, y el caso es que recuerdo que hace años Alex empezó a tener reacciones emocionales de mucha frustración y yo ahí ya me había dado cuenta ya conocía todo esto y se lo expliqué y empecé, pues como dices, ¿no? A nombrar, te sientes poco tenido en cuenta, no te sientes valorado, necesitarías estar más tiempo a solas y él sí, era como me está poniendo palabras a lo que yo siento, ¿no? Entonces, bueno, yo le expliqué que podíamos, en lugar de pues de expresarse de esa forma, en lugar de fastidiar a su hermana, en lugar de expresarlo de otras formas, pues yo le ofrecí varias cosas, como dándole ideas de cosas que a él le gustaba hacer de manera natural, ¿no? A Alex le encantan las cartas estas de veo vivo de animales, o las pelotas en general, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues mira, cariño, como tú además te levantas más pronto de manera natural que los demás, pues tú me traes, cuando sientas que te sientas así, claro, yo estaba muy pendiente de cómo se sentía él, pero cuando yo le dije, cuando tú veas que te sientes así, también para darle a él el permiso, ¿no? Pues tú me traes las cartas o me traes la pelota y lo hacía. Además aprovechaba eso, ¿no? Las mañanas tempranito y me acuerdo que me hacía mucha gracia porque se transforma en algo que te nutre, nos nutre a los dos, ¿no? Claro. Y claro, su forma de comportarse empezó a ser totalmente diferente y él, pues sí, a veces que se pierde un poco, se desconecta o nos desconectamos, pues tenemos ahí ese recurso, ¿no? O, hace unos meses, yo empecé a hacer checks, ¿no? Como de vez en cuando yo le iba, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tus emociones, no? Porque a veces ese cómo estás es en general, ¿no? Y a veces es como, ¿y tus emociones? Y me decía, venga, vale, pues vamos, ¿no? Un poco, para mí me ha sido muy útil, ¿no? Ese contactar y
y bueno, pues estar pendiente de esta cosa que ellos también se sienten, a veces solamente con que nos fijemos o lo nombremos ya es suficiente para sentirse tenido en cuenta, ¿no? Para Claro, quedarse aliviado. claro, es que al final el que puedas recibir la escucha de alguien, aunque lo estés pasando muy mal, no es lo mismo que tengas el apoyo o la escucha que lo estés pasando mal ahí sin que nadie te haga ni caso, ¿no? Te sientes ignorado y al final pues también aprendes que el ignorar a la gente es lo que podemos hacer. Cuando el otro se siente mal, pues te ignoro y ya está, ¿no? Y esta es otra manera. Una cosa es que yo un día no pueda más y diga, "Uf, yo hoy, mira, no puedo, vale". Y otra cosa es que esto sea de forma continua, 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 ¿no? Pues al final no te aportamos nada. Y yo seguiría aquí, pero son las 6:59 y lo mismo se Sí. corta en cualquier momento. Yo tengo el 56, pero sí, Ah, estamos vale, ahí. El otro parece día bien, me avisó. Nada, el porque otro por eso yo tanto, porque lo tengo mal este reloj, así que cuando tú digas que lo llevas ahí nada, bien, podemos... pero me parece estupendo ir dejarlo aquí porque, bueno, yo tenía muchísimas expectativas en este rato y, bueno, pues están todas cumplidas, ¿no? Porque me parece un súper tema que es uno de esos temas que, bajo mi punto de vista, puede cambiar la sociedad, ¿no? Mm. Eh, la mirada hacia esto puede cambiar la sociedad, la No forma en que solamente, nos... y no solamente desde casa, ¿no? Porque a mí me escribe gente que me dice, jo, es que nosotros en casa les intentamos dar una crianza respetuosa y es que cuando llegan a la escuela, pues como digo, con todos los respetos a la profesora o al profesor, pero se pasa el día castigando, humillando, llevándole a la clase de los pequeños, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, al final todo el trabajo que hacemos en el colegio, pues la mitad, claro que sirve lo que hacemos en casa, por supuesto, pero pasan muchas horas en el colegio, ¿no? Entonces esto les genera mucho dolor emocional, que luego llegan a casa, están revolucionados, a nosotros también esto nos altera y entonces al final, entonces bueno, es importante que desde las escuelas pues aprendan herramientas para hacerlo de otra manera y a lo mejor el confinamiento pues también es un buen momento Ujú. para que Y, todas estas profesoras y profesores que no saben hacerlo de otra manera, pues que lo busquen también esas herramientas, porque de puertas para dentro del centro escolar la responsabilidad de lo que ocurre es del centro. No es, ujú. es que en su casa no sé qué, no. Bueno, pues luego se habla con el padre y con la madre y se buscan maneras de arreglarlo. Pero de dentro, de puertas para dentro, la responsabilidad es del centro. Y Vale, ahí, entonces, perdona que te corte, Sonia. Como se nos va el tiempo, entonces desde las AMPAs, por ejemplo, los padres y madres se pueden poner en contacto contigo para que cuando todo esto vuelva claro, a la normalidad, pues tú vas a colegios, ¿no? tenía yo un par de colegios ahora, que es donde más me gusta llegar, pero bueno, pues los he tenido que anular, pero sí, desde las AMPAs es importante que busquen, si no lo ofrecen desde el propio centro, pues por lo menos las AMPAs, ¿no? Que pues se me pueden poner en contacto conmigo, claro, y hago un taller que además, pues bueno, aunque lo importante es que lo reciban los profesores también, pero bueno, y nunca juntos. Ujú. Profesores y padres juntos no. Salen ahí Siempre, cosas. claro, siempre. No, porque los padres se desahogan mucho y entonces si están los profesionales ahí, pues no, claro, no lo hacen. Entonces, bueno, una parte son la parte profesional y otra los padres y madres, ¿no? Que quieren también recibir la información para hacerlo desde casa o para detectar lo que ocurre, claro, y que normalizan. Claro, muchas veces que normalizan muchas cosas que ocurren, porque bueno, como lo hace el profesional, que se supone que es quien sabe, Claro, pues, pues claro, hay que llevarles a la clase de los pequeños y es lo que hay. Y claro. no es lo que hay. Bueno, Sonia, pues nada, vamos a dejarlo aquí antes de que nos corte Instagram. Y Vale. bueno, pues nada, que espero que tengas muchísimos talleres a la vuelta de las clases para que, bueno, pues este mensaje se pueda propagar y que todos nos podamos ver beneficiados de ellos, porque al final es un tema de todos. Claro, es que exactamente el bullying es un tema de todos y todos y todas formamos parte de ello. Bueno, Así que eso. pues Bueno, muchísimas a ver si nos gracias, podemos ver. Sonia.
Un Sí, sí, besito, corazón. un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado por aquí y gracias a A todos y a ti todos por los que os habéis invitarme. pasado. Y un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.